Durante décadas, el nombre de Manuel Mijares ha estado asociado a elegancia artística, trayectoria impecable y discreción sentimental. Desde sus primeros años en la música hasta su consolidación como una de las voces más emblemáticas de México y del mundo latino, Mijares siempre manejó con cautela lo que mostraba y lo que callaba. Su carrera no estuvo exenta de amores, rumores, separaciones y colaboraciones públicas, pero rara vez permitió que lo íntimo desplazara lo profesional. Por eso, cuando a los 68 años pronunció por primera vez una frase que muchos llevaban décadas esperando, admitir quién fue realmente el gran amor de su vida, el impacto mediático no se debió al escándalo, sino a la ruptura de un silencio cuidadosamente construido. Para comprender la dimensión de esta revelación, es necesario regresar a los orígenes de su historia pública. Manuel Mijares nació en un contexto en el que la industria musical latinoamericana apenas comenzaba a internacionalizarse. Las voces consagradas surgían de concursos, festivales o colaboraciones televisivas, y el camino hacia el reconocimiento dependía tanto del talento, como de la capacidad de navegar entre productoras, medios y expectativas sociales. Su voz potente, su personalidad reservada y una presencia escénica sobria le permitieron destacar sin recurrir a la polémica. A diferencia de otros artistas de su generación, no necesitó escándalos para ocupar titulares. Bastaba con cantar. Su relación con el público evolucionó con el tiempo, pasando de la admiración masiva al respeto intergeneracional. Sus canciones se convirtieron en banda sonora de bodas, despedidas, aniversarios y momentos de nostalgia colectiva. Muchos de sus temas, Para amarnos más, Soldado del amor, Bella, El privilegio de amar, circularon en radios, programas familiares y escenarios internacionales, construyendo una identidad musical asociada al romanticismo y la sensibilidad. Sin embargo, el hombre detrás del escenario siempre fue más complejo que las letras que interpretaba. Cuando se casó con Lucero en 1997, la pareja se convirtió en un símbolo mediático de armonía, glamour y equilibrio entre vida privada y carrera artística. Eran la pareja de México, queridos por el público y exhibidos como ejemplo de unidad sentimental sin exceso de exposición. Pero incluso en aquella etapa, Mijares conservó una prudencia emocional notable. Hablaba del matrimonio, de los hijos y de la familia con gratitud, pero nunca transformó su relación en mercancía pública. Su estilo era el de quien concede lo justo y retiene lo esencial. Con el paso del tiempo, los medios comenzaron a percibir una dualidad fascinante. Un cantante de baladas profundamente románticas que, en su vida personal, prefería el hermetismo y el control narrativo. No era inaccesible, pero seleccionaba con precisión qué compartir y qué rechazar. Así, cuando el matrimonio con Lucero llegó a su fin en 2011, el tono fue ejemplarmente diplomático, sin escándalos, sin acusaciones, sin entrevistas agresivas. Ambos conservaron una relación afectuosa basada en el respeto, la coparentalidad y la mutua colaboración artística ocasional. Para muchos, aquello demostró que Mijares no era ajeno al amor, sino cuidadoso con su representación pública. Durante la década siguiente, su soltería pública fue interpretada de diferentes maneras. Algunos medios insinuaban romances discretos. Otros, la posibilidad de que evitara relaciones estables por decisión personal. Otros, incluso, sugerían que prefería mantener su mundo sentimental completamente fuera de foco. En entrevistas, él sonreía, respondía con diplomacia o desviaba la conversación. Nunca confirmó, nunca negó, y así, el silencio continuó alimentando interpretaciones. Lo interesante no es solo lo que callaba, sino cuánto su público se acostumbró a ese estilo. A diferencia de otras figuras expuestas, Mijares no fue perseguido por paparazzi, ni convertido en protagonista de rumores persistentes. Su imagen de hombre maduro, elegante, profesional y emocionalmente reservado funcionó como una barrera natural contra la especulación. Si existió un gran amor antes, durante o después de su matrimonio, únicamente él tenía la clave,
y nadie se atrevía a romper esa barrera sin pruebas. El tiempo siguió transcurriendo, su carrera permaneció activa, sus colaboraciones crecieron, y su legado artístico se fortaleció. Lo que no cambió fue su manera de comunicar lo íntimo, con prudencia, con distancia selectiva, con una serenidad que lo distinguía incluso entre colegas de su generación. Fue invitado a programas, homenajes, festivales y eventos televisivos, pero siempre mantuvo un discurso centrado en el trabajo, no en su mundo afectivo. Es en ese contexto donde su reciente revelación adquiere un significado mayor. No es una frase lanzada al azar, ni una concesión emocional repentina. Es el resultado de una trayectoria en la que el amor, aunque presente en sus canciones, sus letras y su voz, no había sido admitido como experiencia personal definitiva. Hasta ahora. La admisión, ocurrida a los 68 años, en un momento de aparente estabilidad biográfica y madurez emocional, no fue planteada como una confesión sentimental destinada al espectáculo, sino como una afirmación serena frente al tiempo. No buscó aplausos ni titulares. Se limitó a decir lo que durante años muchos sospechaban, pero nadie lo había escuchado en su propia voz. Lo esencial está en el hecho mismo de haberlo dicho. No el nombre, no la historia, non i dettagli. Solo la validación de algo que existió, marcó y definió una parte de su vida. Para llegar a ese punto, han debido converger tres factores: el cansancio del silencio acumulado, la irrelevancia del juicio público a estas alturas de su trayectoria, y la conciencia de que lo vivido merece ser reconocido antes que olvidado. Todo esto configura una situación nueva, tanto para él como para quienes lo han seguido durante décadas. El momento de la revelación. Palabras medidas, un contexto inesperado y la carga simbólica de una admisión tardía. La revelación de Manuel Mijares no ocurrió en un escenario preparado para generar titulares, ni en una entrevista pactada para exhibir intimidad. Tampoco fue producto de una filtración, ni de una intervención emocional frente a cámaras. Lo que sorprendió no fue el contenido, que muchos intuían desde hace años, sino el modo en que decidió expresarlo. Sin dramatismo, sin nombres, sin rodeos, pero con una claridad que dejó sin argumentos a quienes durante décadas habían especulado en voz baja. El episodio tuvo lugar durante una conversación registrada en un entorno profesional distendido, pero no confidencial. No fue un momento improvisado, ni una frase lanzada con ironía. Según los presentes, el tono de Mijares fue el mismo con el que ha construido su imagen durante toda su carrera. Sereno, sobrio, preciso. No hubo una pausa teatral ni un preludio emocional. Tampoco se enmarcó en un discurso sobre romances, pasado o intimidad. La afirmación surgió en una reflexión más amplia sobre la madurez, el paso del tiempo y la manera en que ciertas decisiones personales moldean silenciosamente la identidad de un artista. Las fuentes coinciden en que la frase se deslizó con naturalidad. Uno puede pasar años cantando al amor sin admitir cuál fue el verdadero. Yo ya no necesito callarlo. En mi vida hubo una persona a la que amé de verdad. La declaración no contenía nostalgia ni arrepentimiento. Tampoco intentaba abrir una historia, reactivar un vínculo o provocar una reacción. Era, ante todo, una aceptación de algo que pertenecía tanto a su intimidad como a su silencio. Lo más importante no era el quién, sino el reconocimiento mismo de un afecto central, vivido y callado por razones que nunca había querido explicar. La reacción de quienes escucharon esas palabras no fue inmediata. No hubo aplausos, ni sorpresa expresiva. Hubo, más bien, un silencio breve que no fue incómodo, sino señal de respeto. Algunos interpretaron esa pausa como la confirmación de que Mijares no estaba confesando, sino cerrando un capítulo en sus propios términos. Ninguno de los presentes sintió que debía preguntar más. La frase quedó sola, sostenida por su peso. Ese tipo de declaración, viniendo de otra figura pública, habría derivado probablemente en titulares, especulaciones, entrevistas y análisis mediáticos. Pero en el caso de Mijares sucedió algo distinto.
El respeto por su trayectoria y la ausencia de detalles impidieron que la frase se convirtiera en mercancía inmediata. No había nombre, fecha, pista sentimental ni giro narrativo que estimulara la maquinaria del escándalo. Su manera de hablar excluía cualquier forma de curiosidad intrusiva. Aún así, la noticia comenzó a circular en círculos reducidos del medio artístico, no como un rumor sensacionalista, sino como un dato revelador de una etapa biográfica. Para algunos colegas, la frase no fue chocante, sino reveladora. Intuían que alguien como él no habría mantenido una vida emocional vacía, pero su silencio constante había protegido cualquier posibilidad de manipulación mediática. Ahora, a los 68 años, ese silencio se había interrumpido sin dejar de ser controlado. Quienes conocen su forma de pensar señalan 3 factores clave detrás de este gesto. A diferencia de ciertos artistas que buscan visibilidad incluso en la madurez, Mijares no tiene necesidad de reclamar afecto público ni de justificar decisiones personales. Admitir este amor no es una apertura, sino una recapitulación. Con décadas de carrera, miles de conciertos y una reputación artística sólida, no teme que una admisión de este tipo afecte su imagen. Su nombre no depende de su vida privada, y ese desapego le otorga libertad. Mijares sabe que revelar un sentimiento no significa entregar una historia. Nombrar el hecho, sin mencionar personas, le permite conservar la dignidad del recuerdo sin alimentar especulaciones. Tras la admisión, no hubo correcciones, matices ni desmentidos. Tampoco hubo seguimiento mediático por parte de él ni de su entorno. La frase se mantuvo aislada y autosuficiente, como si él mismo hubiera esperado que no generara ruido, sino comprensión. Lo más relevante para los analistas de su trayectoria es que, al pronunciar esas palabras, no cambió su postura sobre el presente. No dio señales de una nueva historia sentimental, ni habló en tiempo presente o futuro. Tampoco insinuó reconciliaciones, reencuentros o identidades concretas. Lo que confirmó es que el amor, en su vida, no fue una ausencia sino una presencia protegida. Y que callarlo durante tanto tiempo no lo anuló, solo lo resguardó. Este tipo de discurso plantea una diferencia notable con la narrativa pública contemporánea, donde la intimidad se convierte a menudo en instrumento estratégico. Se usa para humanizar, justificar errores, lanzar proyectos o aumentar visibilidad. Mijares hizo exactamente lo contrario. Esperó hasta el punto en el que nombrar su sentimiento no tuviera otra utilidad que la de reconocerlo. En ese sentido, la escena de la revelación posee un valor simbólico que supera el contenido, demuestra que el silencio puede tener etapas, y que romperlo no equivale a exhibirse. Admite el pasado sin invitar al espectáculo, comparte sin exponer, reconoce sin dramatizar. Lo que aún no se sabe, porque él no lo ha dicho y probablemente no lo dirá, es si esa persona sigue presente en su vida, o si la referencia pertenece a un amor que no reclama espacio actual. La frase no obliga al público a imaginar, sino a aceptar que no todo lo que importa ha sido contado. Y esa actitud refuerza, más que debilita, la figura reservada que ha construido durante décadas. Mientras algunos se preguntan si en algún momento dará más información, lo cierto es que gran parte del impacto depende de que no lo haga. La revelación se sostiene precisamente en su límite, no en su desarrollo. Reacciones, interpretaciones y el inevitable eco público. Del respeto al intento de descifrar lo no dicho, la frase pronunciada por Manuel Mijares, sobria, directa, sin ornamentos ni nombres propios, tuvo un efecto paradójico. Fue suficientemente reveladora para generar interés, pero también lo bastante hermética para impedir su transformación en espectáculo. A diferencia de otras figuras públicas cuya vida personal es sometida a disección mediática inmediata, el caso de Mijares fue recibido con cautela, casi con una especie de respeto tácito que rara vez acompaña las declaraciones sentimentales de celebridades latinoamericanas. Sin embargo, por más que el cantante no haya ofrecido detalles adicionales, el público, la prensa especializada y quienes lo han seguido durante décadas
comenzaron a reaccionar desde distintos ángulos. No con escándalo, sino con lectura, memoria y especulación moderada. Algunos medios de información cultural y de espectáculos evitaron construir titulares sensacionalistas. No hubo titulares del estilo «Confiesa su gran amor oculto», ni Mijares revela romance secreto, porque la declaración, en su forma y propósito, no invitaba a ese tono. Lo que sí apareció fueron análisis breves que resaltaban dos elementos: la rareza del momento biográfico. Admitir algo tan íntimo a los 68 años no es común en la industria. La coherencia con su trayectoria, incluso revelando, siguió sin exponer. En programas de radio y columnas de opinión, se habló de una verdad en forma de frase, y la confirmación de lo que muchos intuían pero que nunca había sido pronunciado. Entre sus seguidores de toda la vida, especialmente aquellos que crecieron escuchando sus canciones más románticas, la noticia fue recibida casi como una pieza que encaja en una historia previa. Muchos comentaron que su música siempre evidenció una conexión sincera con el amor, la añoranza y el vínculo emocional profundo, aunque él no lo expresara públicamente fuera del escenario. En foros de admiradores, redes sociales y plataformas no oficiales, surgieron comentarios del tipo: «Se nota que canta desde la experiencia, no desde la ficción». Tardó décadas en decirlo, pero su voz ya lo sabía. No importa quién sea, lo dijo cuando quiso y cómo quiso. La reacción predominante no fue pedir nombres, sino reconocer el valor simbólico del acto. Entre colegas y profesionales cercanos al medio musical, la declaración fue interpretada como un gesto final de orden interno. Hubo quienes señalaron que, en su juventud, Mijares pudo haber vivido relaciones relevantes que quedaron fuera del radar por voluntad propia. Otros recordaron episodios, giras, colaboraciones o amistades que en retrospectiva podrían haber contenido una historia no verbalizada. Pero lo más interesante es que nadie rompió el silencio. Ningún productor, excompañero o figura cercana salió a aclarar, confirmar o contradecir. Esta ausencia total de filtración reveló dos cosas: que el secreto ha estado siempre bien protegido, incluso por terceros; que el entorno profesional lo respeta lo suficiente como para no usar esta admisión como moneda pública. Aunque no hubo escándalo, sí emergió una forma de especulación prudente. Algunos recordaron su matrimonio con Lucero, no como lo que fue o no fue, sino como comparación entre lo público y lo privado. Otros mencionaron relaciones que pudieron haber existido antes, durante o después, sin afirmaciones concluyentes. Las hipótesis se dividieron en tres grandes líneas: el amor anterior al matrimonio, una persona que marcó su vida y que nunca fue parte de los reflectores; el amor que convivió con la fama, alguien cuyos vínculos con él fueron conocidos, pero nunca reconocidos como centrales; el amor posterior a su etapa pública más intensa, una relación contenida en la madurez, quizá fuera del sistema mediático. Curiosamente, la falta de pistas ha impedido que una sola versión predomine. Lo más comentado por críticos culturales es el valor testimonial del gesto. En un universo donde muchos artistas exponen lo sentimental para mantenerse vigentes, Mijares hizo lo contrario. Ocultó lo importante cuando todos querían saber, y lo reveló solo cuando nadie necesitaba escuchar. Hay quienes han comparado su gesto con el cierre de un ciclo. No un acto melancólico, sino una especie de acto de autoría final sobre su propia narrativa. Después de toda una vida de control, admitir este fragmento íntimo es casi una forma de legado. Tan significativo como lo dicho fue lo no sucedido. Nadie exigió nombres. Ningún medio inició investigaciones paralelas. No surgieron voces anónimas adjudicándose protagonismo. No hay filtraciones, fotos, ni testimonios oportunistas. Ese silencio colectivo confirma algo. Manuel Mijares impone todavía un tipo de respeto poco habitual en el entretenimiento contemporáneo. Aunque algunos espectadores naturalmente quisieran saber más, la mayoría parece haber entendido que el misterio forma parte del mensaje.
Si él hubiera querido revelar una identidad, lo habría hecho. Lo que ofreció no fue una historia, sino la constatación de una verdad vivida. En redes sociales se leen interpretaciones que resumen esta idea. Él no dijo quién, porque lo importante no era quién. Lo que confesó no fue un romance, sino un sentimiento. Se nota que habla de algo que dejó huella, no de algo que busca exponer. Lo que queda ahora no es el deseo de saber, sino la invitación a interpretar. El hecho de que haya callado durante tanto tiempo hace pensar que no espera ahora ningún reconocimiento externo, sino simplemente haber cerrado una deuda consigo mismo. Una verdad pronunciada tarde, pero no demasiado tarde. El amor, el silencio y la identidad pública de un hombre que nunca necesitó exponerse. La admisión de Manuel Mijares, tan breve como significativa, reconfigura sutilmente la percepción pública de su figura sin alterar la esencia de lo que ha construido durante décadas. No cambia su historia, no reescribe su carrera, no modifica su legado. Lo que hace es añadir una capa más. Una confirmación íntima que había permanecido en las sombras por elección, no por obligación. En una industria que suele premiar el exhibicionismo afectivo, la espectacularización del deseo y la confesión como estrategia de vigencia, Mijares ha tomado el camino inverso. No habló cuando todos querían escuchar. No reveló cuando su vida sentimental podía ser capitalizada para generar títulos. No convirtió el amor en argumento de venta ni en capítulo melodramático. Decidió callar mientras el silencio podía proteger algo que consideraba valioso, y recién ahora, sin urgencia, sin cálculo, sin provocación, pronunció aquellas palabras que ningún periodista habría logrado arrancarle. El impacto de su declaración reside precisamente en eso. No es una historia, es un cierre. No es una revelación, es una aceptación. No pretende generar continuidad narrativa, sino clausurar un secreto con la elegancia de quien no lo entregó jamás al consumo público. La frase que pronunció no busca complicidad ni nostalgia. Tampoco reclama atención. Es lo más parecido a un acto de soberanía emocional, decir lo justo, en el momento exacto en que ya no puede ser utilizado ni interpretado contra él, o contra quien pudo haber sido parte de su vida. Su modo de comunicarlo también es revelador. No mencionó un nombre, no dio contexto temporal ni geográfico, no describió escenas, ni habló de pérdida, ni de reencuentro, ni de destino. Dejó claro que existió ese amor, que fue real y que lo marcó. Y con eso bastó. Lo que no dijo habla tanto como lo que dijo. En una época en la que muchos artistas sienten que deben exponer lo privado como moneda de relevancia, él ratifica que el misterio no está reñido con la autenticidad, y que el silencio no siempre encubre vacío. A veces protege lo vivido. Si hubo rumores, nunca los confirmó. Si hubo curiosidad, nunca la alimentó. Si hubo sospechas, nunca las utilizó. Que haya hablado ahora no implica apertura, implica cierre. Lo interesante no es el sujeto del amor, ni su duración, ni su desenlace. Lo relevante es la decisión de reconocer que no todo lo que importa debe permanecer tácito para siempre. No hay tono de deuda ni gesto de arrepentimiento. Hay, más bien, madurez retrospectiva. Una forma de admitir que callar algo importante no significa negarlo, pero que, llegado el momento, uno puede decirlo sin traicionarse. El público en su mayoría lo ha entendido así. No hubo exigencia de datos, ni presión para identificar al destinatario de esas palabras. En cierto sentido, la historia queda intacta porque no tiene que completarse. Los fans ven en esa admisión un gesto humano, no una grieta mediática. La prensa más respetuosa lo ha leído como un testimonio tardío, no como un escándalo. Y quienes lo conocen desde dentro, entienden que es el tipo de verdad que solo se pronuncia cuando nadie puede tergiversarla. Desde una perspectiva cultural, este episodio revela algo sobre el tiempo, la reputación y el amor en la vida pública. Hay figuras que solo se atreven a hablar cuando ya no hay nada que proteger,
y otras que callan porque saben que la palabra puede contener más riesgo que alivio. Mijares eligió primero lo segundo y, ahora, lo primero. Sin contradicción, sin dramatismo. Su legado artístico ha estado siempre asociado a letras románticas, interpretaciones intensas y una voz capaz de recorrer emociones profundas sin exponer la biografía personal detrás de ellas. Ahora esa separación se matiza, aunque no se derrumba. La revelación no explica sus canciones, pero confirma que su vínculo con el amor no ha sido retórico. La pregunta que emerge no es quién fue esa persona, sino que implica reconocerla a esta edad. Tal vez se trate de un último acto de identidad, no dejar que el silencio prolongado borre lo que existió. Quizás sea una forma de gratitud interior, o el simple deseo de no llegar al final con una verdad jamás pronunciada. O puede que sea, sencillamente, un mensaje dirigido a sí mismo antes que a los demás. Admitir no es exponer, pero callar para siempre puede equivaler a negar. El tiempo dirá si esta frase permanecerá única o si abrirá la posibilidad de que, en algún momento, complete la historia con más palabras. Pero todo sugiere que no habrá segundas partes. La fuerza del gesto radica en lo limitado, en lo contenido, en lo que no habilita desarrollos posteriores. Ahora que lo ha dicho, no necesita repetirlo. Y quienes lo escucharon, directamente o a través del eco mediático, parecen haber comprendido la medida exacta de ese acto. Más allá de la música, del matrimonio que tuvo, y de la vida pública que nunca buscó explotar emocionalmente, esta admisión introduce una reflexión mayor. ¿Cuánto amor permanece vivo aunque no se cuente? ¿Cuánta verdad afectiva sobrevive al silencio prolongado? ¿Y cuánto reconocimiento íntimo puede existir sin discurso? Las grandes biografías no siempre se escriben con páginas explícitas. Algunas se construyen con zonas que nadie lee, con afectos que no se anuncian, con gestos que solo llegan al final. Para un artista que siempre controló su historia, poner una frase donde hubo un silencio no es un acto menor. Es una manera de darle existencia pública a algo que ya había cumplido su ciclo en privado. Será la memoria colectiva, y la personal sobre todo, la que decida cómo alojar este fragmento. Pero lo que queda claro es que, en su caso, no hay contradicción entre haber callado y haber amado. Simplemente hubo tiempos distintos para cada cosa. ¿Crees que esta admisión representa un acto de libertad emocional, una forma de despedida simbólica o un reconocimiento que solo llega cuando ya no hay nada que demostrar? ¿El amor necesita ser contado para existir? ¿O basta con haberlo vivido? Comenta, dale like y suscríbete para no perderte próximos análisis, historias profundas y contenidos exclusivos.